jornada y muchas gracias en primer lugar a la asociación por invitarme a contar algunas cosas. Voy a contarles telegráficamente lo que me interesa que ustedes capten desde la posición del juez, ¿no? Me va a dar tiempo a poca cosa porque mi compañero Luis Aurelio hablará a continuación, pero algunas cuestiones sí que les quiero despejar. La primera, ¿por qué un magistrado se le ocurre favorecer el uso de la mediación? Porque puede parecer que la mediación es una vía, digamos, opuesta o contradictoria o alternativa en el sentido de excluyente de la vía judicial, y eso no es así. De hecho, el ejemplo, el movimiento se muestra andando, y el ejemplo es que el GEME, Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, lo funda, o el que lo promueve es el presidente del Tribunal Supremo francés en el año 2003, y lo hace por un motivo. Porque se da cuenta, no él, sino él y el grupo que él promueve, que hay conflictos que están sometidos al tribunal que no pueden solucionar bien. Y se parte de una primera premisa que quiero dejarles clara. Los jueces no somos máquinas de poner sentencias. Somos un poder del Estado que está al servicio de los ciudadanos para resolver o gestionar los conflictos de forma adecuada. Dicho de otra manera, una sentencia que no resuelve ningún conflicto no vale para nada. Por la misma razón que no vale para nada llevar un coche a un taller y que te lo devuelvan estropeado y pagar un dinero por ello. Es decir, no vale para nada, por un criterio de pura eficiencia. Y hay conflictos que nosotros difícilmente podemos resolver con la sentencia tradicional, donde hay un ganador y un perdedor. Esto yo lo aprendí con los años, llevo ya 24 como magistrado, y entonces no me lo enseñaron en la carrera. Yo esto de la mediación lo aprendí cuando ya llevaba algún tiempo como juez. Y veía conflictos, lo que solemos denominar conflictos iceberg, conflictos volcán, donde las partes nos presentan una parte del conflicto, pero esa parte del conflicto no es ni la más importante ni la fundamental. Y solo podemos entrar a resolver eso, porque, sobre todo en la vía civil, solo resolvemos aquello que las partes quieren que resolvamos. No podemos resolver más cosas, aunque nos demos cuenta de que el conflicto está en otro lado. No lo podemos hacer a través de la vía judicial, porque entonces nuestra sentencia sería lo que llamamos incongruente, es decir, estaríamos resolviendo más cosas de las que nos piden. Pero nos damos cuenta, porque somos observadores de los conflictos, oidores, de ahí viene la palabra audiencia. La audiencia es porque los jueces se dedican básicamente a escuchar y después a decidir, pero sin escuchar es imposible decir nada. Es observar los conflictos. Entonces nos damos cuenta que hay conflictos que nunca vamos a poder resolver bien por una sentencia donde haya alguien que gane y alguien que pierda. ¿Cuáles son esos? Básicamente los llamados conflictos iceberg, es decir, conflictos crónicos. Conflictos que no se producen en una sola oportunidad entre las partes, sino que tienen una historia a veces de muchos años o lustros. Por ejemplo, los conflictos familiares, por ejemplo, los conflictos vecinales, por ejemplo, los conflictos laborales, por ejemplo, los conflictos en el ámbito de la empresa familiar, y podría seguir enumerando muchos de ellos, ¿no? Entonces, si intentamos gestionar ese conflicto, me ha gustado la expresión que comenta el diputado de la gestión de los conflictos, porque efectivamente la mediación no sirve solo para resolver los conflictos, también sirve para gestionarlos. La diferencia es que resolver el conflicto es ponerle fin, es decir, hacer que el resultado final haga que el conflicto desaparezca como si nunca hubiera ocurrido, mientras que la gestión lo que hace es mantener el conflicto en unos límites razonables para evitar que avance o progrese o se tiña de rojo. Muchos conflictos que están de color verde o azul, la jurisdicción, la Nacional de Justicia de Valencia nos clasifican por jurisdicciones azul, amarilla y roja. La azul es la civil, la amarilla es la social y la roja es la penal. Bueno, pues conflictos de color azul, conflictos civiles, se tiñen de rojo y a veces lo vemos que se van a teñir de rojo nosotros. Y lo tenemos bastante complicado para actuar, porque no hay, y eso sí que es una medida que, puesto que tenemos a los diputados en la mesa, les pongo sobre la mesa para que lo piensen. Yo muchas veces me quedo con la
con la sensación de impotencia de poder, de tener la posibilidad de realizar alguna actuación, de comunicar una situación que preveo que se va a teñir de rojo y no tengo ningún cauce legal que me lo permita. Es decir, yo no puedo contarle a, no sé, a la policía o a quien sea algo que estoy viendo, un conflicto, por ejemplo, de división de herencia. Es muy usual. Un conflicto de división de herencia, y sobre todo porque estamos viendo la cara a través de lo que ustedes ya han hecho el curso de mediación, saben la importancia del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es lo más importante, más que el lenguaje verbal. Por lo tanto, si observamos una situación donde cuando entran a la sala de vistas ni se miran, uno se pone en un lado, se pone en el otro, o si se miran, mejor que no se hubieran mirado, tenemos ese conflicto que derivarlo, o lo derivamos a mediación e intentamos gestionarlo, si podemos que se resuelva a través de mediación, o sabemos que ese conflicto, independientemente de cuál sea nuestra decisión, si es una decisión donde hay ganadores y perdedores, va a continuar incrementando el iceberg, que es ese gran bloque de hielo que está bajo de las aguas y que no se presenta al tribunal, pero que está ahí. En ese tipo de conflictos, pues tenemos que derivar a mediación. Es lo que hacemos. La ley nos ayuda mucho a hacerlo. De hecho, es muy importante que tenemos un soporte legal que nos habilite a hacer esto. No obstante, incluso antes de la ley ya algunos derivábamos a mediación. No podemos hacer lo que la ley nos prohíbe hacer, pero podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe también, es decir, porque aplicamos el ordenamiento jurídico. Entonces, la ley nos permitía, a través de el antiguo artículo, como se citaba antes, 691 de comparecencia de menor cuantía, que cuando se puso en marcha la nueva ley de enjuiciamiento civil del año 2000, pues es la audiencia previa, con el 414, es decir, el juez comprobará la existencia del conflicto, instará a las partes. ¿Cuáles son las medidas que habría que hacer para favorecer la mediación? Yo comparto las que se han dicho aquí. Tengo alguna pequeña sugerencia que hacer al respecto, pero comparto las que se han hecho aquí. Yo creo que hay que tomar medidas de carácter legislativo, que eso es fenomenal, es muy importante, porque nos da un soporte, una seguridad jurídica necesaria, pero más importante que las medidas legislativas es crear la cultura de la mediación, crear la motivación por la mediación y la formación que deben tener colectivos estratégicos que tienen que impulsar esto, porque sin eso difícilmente la ley saldrá adelante. Siempre digo que los actores del mundo jurídico, que no solamente somos los jueces naturalmente, aunque también son los fiscales, los secretarios judiciales, los funcionarios, los abogados, procuradores, etcétera, pues hacemos que el derecho vigente sea derecho viviente. Porque una ley que no aplicamos bien o no aplicamos con entusiasmo no sirve de mucho. Por lo tanto, hay que hacer leyes que están muy bien, pero sobre todo lo que hay que crear es la cultura en la gente, en determinados colectivos, de que ese tipo de solución de los conflictos hay que hacerlo. Es decir, no es lo mismo que yo en una sesión de premediación, en una audiencia previa, ponga énfasis en que las partes vayan a la mediación sin presionarles en absoluto. Les anticipo que yo, cuando hago las derivaciones, igual que hace mi compañero Luis y muchos compañeros que conozco de GEME, lo hacemos con las cámaras abiertas. Es decir, yo al menos no me reúno con nadie por separado, en el despacho, La derivación a mediación, cuando se hace de forma oral, porque se puede hacer también por escrito, cuando se recibe la demanda, no tendrá tiempo a hablar de esto, pero es distinto. O sea, el impacto de una derivación oral es mucho más importante que el impacto de una derivación escrita, sencillamente porque tiene mucho más impacto mirarle a alguien a los ojos y decirle: usted se ha planteado hacer esto, ¿por qué no lo hace? ¿Qué pierde en la sesión informativa? Es que se me va a retrasar el proceso. Muy bien, se lo señalo para la semana que viene. Es que, bueno, a medida que alguien va poniendo dificultades, lo que hay que hacer es allanarles el camino. Yo he estado por mandato del Consejo en Latinoamérica, haciendo formación y mediación a jueces de allí, y allí a los mediadores les llaman facilitadores, porque lo que tenemos que hacer es facilitarle a las partes que vayan a la mediación, porque no tienen todavía la cultura. No podemos ponerles trabas, tenemos que hacérselo fácil.
sin presionarles. Es decir, yo no soy partidario de obligar a que la gente haga lo que no quiere, y no todos los pleitos son derivables. Por eso, a propósito de lo que decía el diputado, sí que quiero decir una cosa. Yo soy partidario del establecimiento de la obligatoriedad, pero para casos concretos, no siempre. Es decir, que eso quede en manos del tribunal, que el tribunal tenga la opción de decidir qué asuntos tendrán las partes que ir necesariamente a la sesión informativa y qué asuntos no, porque hay asuntos que es imposible, que se ve de saque, de entrada, de inicio, que no van a conseguir un acuerdo. Entonces, derivar ese asunto yo creo que no tiene ningún sentido. La comparecencia del 691 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil y lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el ámbito laboral, donde es obligatoria la conciliación, no nos da buenos resultados. Es decir, es por la misma razón que cuando una persona está enferma no se le da siempre el mismo fármaco. El médico diagnostica, decide si le da una cosa o le da otra. Es lo que creo que debe ocurrir. Es decir, que se establezca una norma que permita que en determinados casos el juez tenga, el tribunal, porque no solamente el juez, puede hacer un tribunal colegiado también. Es decir, la mediación no es cosa solo de jueces unipersonales, también puede hacerla el tribunal colegiado. De hecho, en el caso francés, como digo, el magistrado Guy Canivet, que fue el primer presidente de GEME, ellos derivaban a mediación desde el Tribunal Supremo. Por lo tanto, que se pueda hacer una derivación obligatoria cuando el tribunal decide que usted tiene que hacerlo porque los intereses en juego, incluso cuando es civil, por ejemplo, cuando es familia, es claro, es decir, cuando hay intereses públicos en juego, yo creo que no habría ninguna duda. Es decir, por ejemplo, una situación de separación y divorcio con menores o incapaces, claramente el tribunal tendría que tener la posibilidad de obligar a las partes a ir, porque el conflicto escapa a las partes mismas, no es un conflicto civil, donde ellas se juegan una cuestión privada, sino que afecta también a intereses colectivos y por lo tanto queda fuera de su capacidad de decisión. Naturalmente no se les va a obligar a llegar a un acuerdo, pero sí a ir a la sesión informativa por una razón. Nadie puede tomar la decisión de rechazar un camino si no lo conoce. Sobre la ignorancia no se puede decidir. Se decide sobre el conocimiento. Nadie compraría un coche sin cogerse el manual de instrucciones y leérselo bien, y comparar y ver cuánto gasta o cuánto no gasta. Aunque haya alguien que está disconforme con esto, luego lo podemos hablar en el debate. Pero bien, sería muy irresponsable hacerlo, ¿no? Yo creo que todo el mundo, o todas las personas razonables, primero verían cuánto cuesta, cuánto corre, qué gasolina se gasta, para luego decidir si se va a hacer o no el gasto en esto. Por lo tanto, mi recomendación en este sentido es, y con esto termino, dos cuestiones. La primera, incentivar digamos, la cultura de la mediación. ¿Y cómo se hace esto? Pues aprovechando personas que están o estamos muy implicadas en esto desde hace mucho tiempo y que estamos encantadas de hacer de locomotoras en esto. Pero implicar a muchos colectivos no es una cosa de los jueces, es una cosa de muchos colectivos que están aquí, incluso de los colectivos que aparentemente pueden resultar, digamos, un poco ajenos a esto, como pueden ser instituciones de carácter más técnico. Yo defiendo, y lo he dicho por escrito desde hace mucho tiempo, la incorporación a esto de aparejadores, como hay aquí, de ingenieros. ¿Por qué? Porque se puede utilizar perfectamente la mediación en procesos, por ejemplo, en procesos de vicios de construcción civiles. Podemos utilizar la mediación muy bien a través de un perito judicial que sea mediador. Eso ahorra costes, pero muchos, y además optimiza la solución del conflicto y lo acorta. El conflicto acaba antes, mejor y es más barato su solución. Bien, por lo tanto eso es importante, es decir, aprovechar aquellos colectivos que estamos en eso y sumar más gente. No sobra nadie en la mediación, no hay que pensar que hay que coger, digamos, parcelas de nada, es decir, estamos en la fase de construir más que en la fase de competir. Ya llegará la competición. Ahora no. Ahora estamos en la fase de construir. Y luego se compite. Y luego sí que habría que introducir algunas reformas legislativas, como por ejemplo esta que sugiero, que podrían permitir que hubiera más derivaciones a mediación.
Yo les agradezco mucho su paciencia y para lo que me quieran tener después, está bien.